Muy bien, bienvenidos a una nueva misión de Derecho a la Gente. Hoy vamos a estar explicando el mercado de valores, mercado de capitales, la bolsa, esta cosa que suena tan distante, tan lejana, la vamos a estar explicando desde cero, digamos, desde el principio, en un momento muy particular para Argentina. Puede tener mucha utilidad entender de esto para el ciudadano de a pie, para la pyme, para la empresa. Es un tema mucho menos sofisticado de lo que parece, mucho menos reservado para cierta élite de lo que parece. Es un tema que puede resultar en los próximos tiempos y ahora mismo de mucha importancia, de mucha relevancia para muchos particulares y muchas empresas. Vamos a estar desarrollándolo en detalle en el programa. Y en este primer bloque parece, digamos, imposible no hacer algunas consideraciones acerca de los resultados de las PASO del domingo pasado. Mucho se ha dicho, nosotros queremos centrarnos, buscar en dos o tres puntos, más allá de la elección a nivel provincial, que tantas cuestiones ha disparado en relación al presunto, supuesto empate técnico Cristina Burrich, a las discusiones sobre el escrutinio y demás. A mí me interesa, entre estos dos o tres puntos, señalar, por un lado, la sorpresa que ha significado la victoria en muchas provincias, ya yendo más allá de la provincia de Buenos Aires, como el gobierno, Cambiemos, ha ganado y por mucho en lugares como San Luis, donde los Rodríguez A son amos y señores desde el año 83, en Neuquén, donde también el Movimiento Popular Neuquino desde el año 83, se ha ganado con claridad en Santa Cruz, hace casi 30 años que gobiernan los K, en Entre Ríos, en Córdoba, donde hace casi 20 años son imbatibles, es imbatible el peronismo de la Sota y Schiaretti. Se llegó a ganar incluso en la ciudad de Formosa, no en la provincia, donde está el reino de Gildo Isfrán. Y estas victorias me parecen a mí más trascendentes que la elección provincial, que es también importante en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque ustedes saben que históricamente en Argentina, en la gran mayoría de las provincias argentinas, gobiernan caudillos, gobiernan regímenes feudales, donde no hay división de poderes, donde sin exagerar podría decirse que no hay una democracia plena en muchas provincias en las que históricamente los dirigentes se han mantenido, se han perpetuado en el tiempo, subidos a un crecimiento desmedido del Estado, una casi supresión del sector público, sector productivo. La mayoría de las provincias argentinas son improductivas, donde casi no hay prensa libre, donde prácticamente no hay justicia independiente, en donde reina la corrupción, la impunidad, y el hecho de que después de 20 y pico, 30 años, regímenes históricos hayan perdido, para mí es una de las grandes noticias de esta elección, porque habrá que ver si se confirma finalmente en el 2019, cuando se elijan gobernadores, podría estar marcando un quiebre que lleve a muchas provincias argentinas a una mayor democratización y a una mayor pujanza en materia económica, a un mayor crecimiento en el sector privado, una mayor dependencia de, como decíamos, la dádiva, el clientelismo, el Estado, y a un quiebre de una lógica que hace ya más de 30 años que rige en Argentina, según la cual los gobernadores podían hacer más o menos lo que quisieran, gastar, robar y demás, ser deficitarios, que no les alcance la plata, no pasaba nada porque a la nación le venía bien, porque el presidente de turno salía raudamente a rescatarlo financieramente a cambio de venís en mi boleta, me acompañás en la campaña, haces lo que yo te diga, pedís mi reelección y demás. Esta lógica pudo haberse quebrado en esta elección. Pudo haberse terminado esta historia de que los gobernadores hagan lo que quieran y quizás, esperemos, entremos en una época de mayor democracia en las provincias argentinas. Otra cuestión que me parece interesante, y se ha hablado mucho sobre esto, es sobre la situación del peronismo, si está vivo, si murió, si está agonizando. Y más allá de esto,
A mí lo que me parece es que, no sé si el peronismo murió o no murió, pero lo que sí creo que está aceleradamente terminándose es el método electoral basado sustancialmente o básicamente en, una vez más, el clientelismo, la dádiva, el arriar gente de barrios pobres, el confiar en el voto más o menos irreflexivo, el voto por pertenencia histórica, el voto por familia. Ya no existe tanto esto de toda la familia votando a los mismos. En mi familia votamos siempre radicales o siempre peronistas. El hijo o la esposa preguntándole al padre o al marido a quién votar. Estamos frente, luego de la revolución de las comunicaciones que implicó Internet, posteriormente las redes sociales, posteriormente los celulares, los smartphones, estamos frente a una opinión pública ingobernable, frente a un electorado al que es muy difícil entrarle por parte de los políticos, en un fenómeno que está ocurriendo muy rápidamente, que muchos políticos no terminan de comprender y al que no se terminan de adaptar, aún teniendo experiencia, teniendo picardía, teniendo viveza. Es un fenómeno muy nuevo para la mayoría de la dirigencia política argentina, sobre el cual es muy difícil hacer pronósticos, pero que evidentemente está marcando un cambio muy importante que yo creo que empezó fuertemente en el 2015 y se está reafirmando y que explica estas sorpresas, ¿no? Esto de que regímenes feudales pierdan, estaría demostrando que ya no es tan fácil tener un público cautivo y dominar a las masas como históricamente se creía. Esto creo que abre puertas sumamente interesantes y creo que en todo caso si el peronismo estuviera decreciendo, quien más hizo por esto han sido Zuckerberg y Jobs como fundadores de Facebook y creadores de los smartphones que Macri o Durán Barba, ¿no? Pero este es un fenómeno muy interesante. Otra cuestión que ha evidenciado esta elección es cómo ha podido ganar un oficialismo a pesar de que la economía todavía está complicada. Esto podría mostrar que quizás la economía esté dejando de ser tan decisiva como ha sido históricamente en Argentina, que quizás la gente esté empezando a ser un poco más comprensiva y quizás la idea de que venimos de una catástrofe económica de la cual hay que salir y necesariamente hay que atravesar una transición, quizás esté siendo más comprendida por la ciudadanía de lo que pensamos y también porque quizás haya prevalecido sobre la economía una demanda más ética, quizás haya habido por gran parte del electorado un fenómeno no del todo detectado del tipo, bueno, me banco esta transición económica, pero por lo menos depuremos, limpiemos, transparentemos un poco todo este desastre que hemos vivido en materia de corrupción durante el kirchnerismo. Esto también se pudo ver claramente con el arrollador triunfo de Carrió en Capital. En todo caso, creo que estamos ante un cambio cultural que quizás no parecía tan visible y la elección lo ha puesto un poquito más en la superficie. Creo que se empieza a revalorizar más la transparencia, el sector privado, se empieza a hablar más de innovación, de emprendedurismo, de comercio, de apertura. Me parece que tenemos que estar más atentos a estos fenómenos que todavía están un poquitito por debajo de la superficie y que estas elecciones nos permiten empezar a vislumbrar. En todo caso, parece claro que se vienen tiempos sumamente interesantes y que estamos ante un cambio cultural que no podemos ignorar y sobre el cual tenemos que estar muy atentos. Vamos ya a la primera pausa y enseguida volvemos. Estudio Jurídico del Dr. Ramiro Renarrech. Nuevo domicilio, San Martín 3391, sexto piso, oficina B. Teléfono 474-0856. Celular y WhatsApp 155 049801. Servicios, honorarios y contacto en www.rech.com.ar. Rizo, la mejor opción para la construcción. Aberturas, puertas, ventanas, cortinas de enrollar, revestimientos, ladrillos, cal, cemento, cerámicos, sanitarios, muebles de cocina. Rizo, el precio más bajo del país garantizado. Muy bien, segundo bloque de Derecho a la Gente. Como decíamos, cuando hablamos de
mercado de capitales, de la bolsa de valores, del Merval, de todo este tipo de expresiones que suenan reservadas a un grupito de gente, de analistas financieros y demás, en realidad estamos hablando de algo que es clave para la creación de empleos en un país, para la canalización del ahorro y la consecuente aparición de inversiones, y en general para el crecimiento económico de un país. Casi que podría decirse de hecho, que no es posible para un país crecer si no tiene un mercado de capitales fuerte, una bolsa fuerte. ¿Qué significa y por qué esto es importante? Es importante para el ciudadano de a pie, para el empleado, para la pyme. Cuando una empresa decide cotizar en bolsa, lo que está haciendo esa empresa es abrir su patrimonio, dividirlo en partecitas que se llaman acciones y largarlas al público, someterlas a la venta del público, de cualquiera, y cada persona que tenga una acción de una empresa tiene una partecita de esa empresa y es dueño en una partecita de esa empresa. ¿Qué consecuencias trae esto? Primero que los dueños, si bien los dueños originales suelen reservarse un porcentaje de la empresa, pero la mayoría de la empresa esté repartida en infinidad de dueños. Esto lleva a que la empresa esté mucho más controlada y tenga muchas más exigencias en cuanto a transparencia que una empresa privada cerrada, común. ¿Por qué? Porque está comprometido el interés público, está en juego el patrimonio de infinidad de personas, de todas aquellas personas que tienen algún tipo de acción. Esto también conduce o deriva en un gerenciamiento de la empresa, en una administración de la empresa muchísimo más profesional. Esta cosa que se ve mucho en las películas norteamericanas, porque son los norteamericanos que tienen muy desarrollado este tema, que vemos grandes mesas de directorios donde se discute mucho. Bueno, la dirección profesional y muy exigente de una empresa obedece, en el caso de una empresa que cotiza en bolsa, justamente a que al estar comprometido el patrimonio, aunque sea pequeño, pero el patrimonio de muchos ciudadanos, se exige que la empresa esté bien administrada, lo cual garantiza el cumplimiento de un montón de legislación o digamos, un mayor nivel de cumplimiento de la legislación de que una empresa privada, una mayor eficiencia, porque la empresa busca eficiencia para poder tener mayores interesados, para poder expandirse. La empresa se financia de forma más barata, muchas veces sin necesidad de pedir un préstamo. ¿Por qué? Porque se financia con el propio aporte de quienes son accionistas e invierten más, o de quienes sin serlo se incorporan poniendo capital, por supuesto asumiendo el riesgo de pérdida, ¿no? Como dueños que son, asumen el riesgo de pérdida, pero el derecho a dividendos si hay ganancias. Entonces es un nuevo cambio, si se quiere, hasta filosófico, en donde el ciudadano de a pie, el trabajador, el empleado, que en vez de meter sus ahorros en un plazo fijo lo mete en acciones, pasa a ser, a la vez que es empleado, dueño en una parte chiquitita de una empresa. Esto genera un mayor compromiso en la sociedad con la suerte que corre la empresa. Ya no hay una división tan clara empleadores versus empleados, hay una mayor consustanciación, hay mucha mayor administración, hay una empresa mucho más atenta a los cambios del mercado, con lo cual se reducen las posibilidades de que la empresa se caiga o cierre por mala administración, hay una mayor atención en las posibilidades que se abran a productos y servicios que vende la empresa, y hay una canalización también más profesional del ahorro y más rentable en general del ahorro. Por eso es tan importante la necesidad que existe un mercado de valores, y por eso las empresas que cotizan en bolsa, que se abren, de alguna manera, dicho esto vulgarmente, están entre un gris, si se quiere, entre lo que es una empresa privada, completamente privada y cerrada, y lo que es el Estado, un funcionario público, porque los responsables de administrar empresas que cotizan en bolsa tienen responsabilidades, valga la redundancia, de tipo incluso penal, casi en algunos lados equivalente a la de un funcionario público. Lo hemos visto esto mucho en Estados Unidos, cuando en 2001-2002 cayeron muchas empresas, cómo fueron
a la cárcel muchos directivos de empresas privadas. ¿Por qué? Porque analógicamente a un funcionario público que maneja plata de terceros, mucha plata de terceros, los directivos de empresas abiertas que cotizan en bolsa también. En Argentina esto no está tan desarrollado, pero hay una intención, una idea, una tendencia hacia desarrollarlo. Por eso nos pareció importante abordar este tema. Vamos a dar una pausa cortita y a la vuelta seguimos explicando ya del lado más del ciudadano de a pie, del trabajador y del país, la importancia de un gran mercado de capitales. Ya volvemos. Estudio Jurídico del Dr. Ramiro René Rech. Nuevo domicilio. San Martín 3391. Sexto piso, oficina B. Teléfono 474-0856. Celular y WhatsApp 155-049801. Servicios, honorarios y contacto en www.rech.com.ar. Fábula Resto Bar, un lugar para almorzar con colegas, con menú ejecutivo accesible, merendar con amigos, con riquísimas tortas europeas y tener una cena romántica a la luz de las velas. Vení a disfrutar nuestros exquisitos sabores europeos a la esquina de Mitre y Belgrano. Reservas al 494-6747. Vení a Fábula. Muy bien, tercer bloque de Derecho a la Gente. Como estábamos diciendo, ventajas y características propias de el mercado de valores, el mercado de acciones. Decíamos que un mercado de valores muy desarrollado y un mercado de acciones muy desarrollado en una sociedad hace que mucha gente, aún siendo empleada, sea, si se quiere, dueña de una partecita de una empresa. Como dato, por ejemplo, en Estados Unidos, 2/3 de los ciudadanos norteamericanos tienen acción de alguna empresa. Esto, que como decíamos, lleva una consubstanciación mayor de la ciudadanía con sus empresas y de alguna manera reduce, como decíamos, esta división empleadores-trabajadores histórica de nuestra sociedad y que tanto mal nos ha hecho, lleva, a, si se quiere, a un involucramiento mayor, a un nivel de colaboración mayor, a un engrandecimiento indirecto del país, por supuesto, y de otras empresas. ¿Por qué? Porque las empresas que cotizan en bolsa, al estar tan controladas por el Estado y al tener exigencias de transparencia tan grandes y superiores a las demás, le dan una mayor previsibilidad a terceros, a empresas que contratan con ellos. Es decir, las empresas que cotizan en bolsa tienen sus balances públicos, no pueden ser dibujados, por supuesto, porque si se dibuja se está defraudando al accionista particular. Entonces, el tipo de la empresa que contrata con otra empresa, el proveedor, el cliente de una empresa que cotiza en bolsa, sabe claramente cuáles son los números de esa empresa. Esto reduce la posibilidad de desfalcos, más allá que cuando se producen cada tanto son de una gran envergadura, ¿no? Pero como regla se reduce mucho la cantidad de perjuicios, el riesgo de ruptura de contratos, el riesgo de pérdida de fuentes de trabajo, porque son empresas que obligadas por esta dinámica van buscando una mayor eficiencia y tienen una mayor eficiencia que una empresa cerrada, por supuesto, tienen menos chance de aburguesarse, de achancharse, y esto deriva, como decíamos, por un lado, en una menor riesgo de que se pierdan fuentes de trabajo y en una mayor jerarquización o capacitación de los empleados de las empresas que trabajan o que cotizan en bolsa. Para que ustedes se den una idea, cuando decíamos hoy, medio al pasar, prácticamente no hay país, no hay potencia económica que no tenga un mercado de valores fuerte. Desde la capital mundial de la bolsa, del mercado de valores, que es Londres, siguiendo por Wall Street, por Frankfurt en Alemania, por Tokio en Japón, todas las grandes potencias tienen bolsas de comercio muy fuertes, muy grandes. China lo está desarrollando. Se puede ver como contracara a Rusia, un país que algunos creen que es una potencia económica, que tiene una bolsa de comercio, o una bolsa de valores, mejor dicho, más bien débil, y al que con muy pocas sanciones que recibió en su momento, con un conflicto que hubo político en Crimea, en Ucrania, se le complicó mucho la economía por la debilidad y la mala regulación
de una bolsa de comercio. Por eso una de las primeras medidas, por ejemplo, que tomó Chávez fue prácticamente estatizar, de hecho, el mercado de valores de Venezuela, porque de esa manera tenía un mayor manejo de la economía. Y en este sentido hay un aspecto muy interesante y por ahí poco atendido. Un mercado de valores grande, fuerte y pujante es un freno al abuso del Estado. Es decir, además de los beneficios económicos que tiene un mercado de valores, trae beneficios políticos, porque el mercado de valores, cuando es grande, cuando es pujante, cuando es dinámico, implica un límite a los abusos del Estado, un límite de la intervención desmedida del Estado. Sabemos todos que los avances del Estado en materia de libertades económicas terminan inevitablemente en avances en materia de libertades políticas, como estamos viendo en Venezuela. Por eso, además de los beneficios económicos, trae beneficios de tipo civil, de tipo político, si se quiere. Y además, los países, cuando tienen mercados desarrollados, atraen inversiones, tanto adentro como de afuera. Por eso, también es importante que esto se desarrolle en Argentina, porque además de todas las medidas que vamos escuchando, esto va a atraer inversiones de afuera, pero además va a despertar inversiones de adentro, porque va a permitir que muchos argentinos se financien, que muchos argentinos se exijan, puedan competir, y en esa competencia, en esa búsqueda de eficiencia, en esa autoexigencia, es que se llega a poder competir con el exterior. Por eso, de a poco, esto va generando un crecimiento, una prosperidad general del país, a través de la prosperidad particular de cada una de las empresas, y un crecimiento en la capacitación y en el nivel jerárquico de los empleados, materia en la que Argentina está todavía muy atrasada, producto de la economía cerrada que hemos tenido este tiempo. Vamos a hacer una última pausa y quiero en el último bloque particularmente avanzar sobre cómo está y qué expectativas hay sobre el mercado de valores en Argentina puntualmente. Esto después de la pausa, ya volvemos. Estudio Jurídico del Dr. Ramiro Renarrech. Nuevo domicilio, San Martín 3391, sexto piso, oficina B. Teléfono 474-0856. Celular y WhatsApp 155 049801. Servicios, honorarios y contacto en www.rech.com.ar. Rizo, la mejor opción para la construcción. Aberturas, puertas, ventanas, cortinas de enrollar, revestimientos, ladrillos, cal, cemento, cerámicos, sanitarios, muebles de cocina. Rizo, el precio más bajo del país garantizado. Muy bien, último bloque de Derecho a la Gente. Decíamos, la situación del mercado de valores, de la bolsa, de las acciones en Argentina. El mercado argentino es extremadamente chico, es un mercado muy reducido, que es muy difícil tomar como parámetro, es un mercado que en la medida que siga así frena, restringe el crecimiento del país, por eso el gobierno está evaluando impulsarlo. No tenemos todavía la cultura de invertir en acciones, porque básicamente venimos de años donde no pudimos invertir, porque es difícil invertir cuando uno no tiene capacidad de ahorro y es difícil tener capacidad de ahorro cuando tenemos 10 años seguidos de inflación. Para que se den una idea, en su momento Mercado Libre, una empresa argentina que cotiza en Wall Street, Mercado Libre sola movía 5 veces más dinero que toda la bolsa argentina. Fíjense ustedes todo el camino que hay por delante. Para esto, como decíamos, hay que difundir esta cuestión, es lo que de alguna manera estamos tratando de hacer en este programa, promover la inversión en acciones de empresas argentinas o no, pero de empresas que estén en Argentina, sean extranjeras o argentinas, pero que produzcan acá, presten servicio acá, tomen trabajadores acá. Para esto hay que promoverlo, hay que ampliarlo y hay que terminar con la histórica inseguridad jurídica argentina que ahuyenta a las empresas, cuyo momento cúlmine fue la sanción de una modificación de la ley de mercado de capitales durante el kirchnerismo que habilitó la intervención del gobierno en las empresas privadas frente a la denuncia de un particular.
Esto está todavía formalmente vigente. En la ley de mercado de capitales está esta reforma vigente que permite que el presidente de la Nación mañana ordene intervenir el directorio de cualquier empresa por 180 días, desplazar todo el directorio por la denuncia de un solo particular. Esta atrocidad jurídica propia del kirchnerismo, que fue pensada para amenazar a Clarín y eventualmente intervenir a Clarín, obviamente espantó a montones de empresas, achicó la bolsa, hizo un desastre. Obviamente es una violación tremenda a la Constitución Nacional, el derecho de propiedad, el derecho de ejercer industria lícita, de ejercer el comercio. Es una violación a infinidad de tratados internacionales que tiene Argentina, bilaterales y multilaterales con otros países, tanto de inversiones como la pertenencia a la Organización Mundial de Comercio. Es decir, esto está todavía vigente hoy, hay que eliminarlo, está dentro del paquete de leyes que el gobierno quiere tratar seguramente después de las elecciones. Hay también la idea de sacarlo vía decreto de necesidad de urgencia, que comparto plenamente. Esto se debió haber sacado la primera semana del gobierno de Macri. Pero bueno, quería marcar también porque cosas que parecen muy técnicas, muy finas, que son poco conocidas, tienen tremenda importancia y causan tremendo daño en un país cuando son mal hechas, para que se siga conociendo las barbaridades y la catástrofe de la cual venimos, ¿no? Esto no se conoce en ningún país, salvo países como Venezuela, que un gobierno se arrogue el derecho de entrar a una empresa privada y sacar los directivos y poner un funcionario público. Bueno, esto es lo que formalmente todavía existe en Argentina y esperemos que se saque cuanto antes. En todo caso, yo personalmente confío mucho en la orientación de este gobierno en este tema, en este área, y en que se agrande el mercado de capitales, se promueva el crecimiento de las pymes argentinas o pymes extranjeras radicadas en Argentina, de no tan pymes, de las grandes empresas, porque cuando crecen las grandes empresas, crecen las pymes también, y se jerarquice, que se capacite el mercado laboral argentino. Así que un tema que yo creo y deseo, pero creo que va a tener un gran crecimiento en los próximos años, por eso hay que tenerlo en cuenta y tenerlo, por supuesto, como opción de inversión. Ahora sí, nos despedimos como siempre, entonces, hasta la semana que viene.